Ya. Entonces vamos a empezar con el AUX, que es de evaluación bajo incertidumbre. Ya, en esta auxiliar vamos a hacer un pequeño resumen, después un problema de análisis de escenarios y después unos árboles de decisión. Los primeros dos van a ser más cortos y el último, que es un control anterior, es más largo. Ya, entonces, ahí me gustaría que participen, igual los que vinieron, yo sé que son los que van más a clase, porque como he dicho, siempre veo las clases del profe, así que estaría agradecida si participan. Igual esta materia encuentro que es como más de participar que otras que hemos visto. Ya. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, me gustaría saber qué pensamos cuando hablamos de riesgo. ¿Qué me podría decir? ¿No hay respuestas malas? Probabilidad de éxito o fracaso. Sí, muy bien. Por eso puse estos dados y esto, porque esta persona se puede caer y fracasar completamente, o puede pasar al otro lado y que todo le salga bien. Y también cuando hablamos de riesgo lo relacionamos mucho con el azar, la probabilidad, la incertidumbre, son como sinónimos. Entonces, ¿qué es la evaluación bajo incertidumbre? Es agregarle, obviamente, riesgo o probabilidades a nuestros proyectos. Y esto lo podemos ver con algunas variables aleatorias que hay dentro de nuestro flujo de caja, las cuales pueden ser porque son aleatorias de por sí o porque no se conocen o se estimaron mal. Después, dice, la incertidumbre implica que el pan real del proyecto puede ser mayor o menor al esperado. Claro, porque nosotros vamos a tener un caso como base o esperado y un optimista y pesimista, pero igual pueden haber muchos más casos. Entonces, obviamente, nuestro proyecto real va a sufrir una variación que puede ser mayor o real o menor. Ya. Después, si el riesgo se traduce en las distintas posibilidades dentro del van del proyecto. Claro, como decía anteriormente, va a haber un caso optimista, pesimista y más esperado. Cada uno va a tener una probabilidad dentro de nuestro van. Y vamos a ver diferentes formas de cómo se agrega el riesgo al van. Entonces, vamos a hacer como un resumen muy cortito de cada una, porque en verdad son las dos primeras, es el análisis de sensibilidad y de escenarios, y estas dos son muy similares. Ay, ya, voy a arreglar el tiro. Y el punto de quiebre que viene después de estos dos análisis, porque se hace como muy similar. Y el árbol de decisiones, que ese es como un poco más distinto a los otros tres, yo encuentro. Ya. El análisis de sensibilidad, por su parte, busca medir la sensibilidad del proyecto frente a variables inciertas, las cuales pueden ser el precio o la demanda, costos, cualquiera. En verdad, depende del problema, van a ir cambiando cualquier variable. Se generan situaciones pesimistas, esperadas y optimistas. Y vamos a ver un problema con estas tres situaciones. Se cambia una variable en el de sensibilidad, siempre se va a cambiar una variable a la vez, manteniendo todas las otras constantes. Igual el profe en clase les mostró un ejemplo de hacer esto, de ir cambiando una variable a la vez. Lo hizo con hartas variables. Después, en el análisis de escenarios considera las relaciones entre las variables inciertas. Por eso es diferente al de sensibilidad, pero es muy similar, porque acá igual vamos a ir cambiando algunas variables, pero este tiene la gracia de considerar las relaciones entre las variables. Y también se genera un escenario pesimista, esperado y optimista. Después, el punto de quiebre se relaciona con el punto hasta el que pueden caer las ventas antes de generar pérdidas. Principalmente es eso. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando nos pidan calcular otra cosa, como en el problema que vamos a ver, nos piden calcular la tarifa o algo de la inversión, la tarifa, entonces no siempre es de las pérdidas, sino que depende del problema. Pero al final es hasta el punto hasta el que empiezas a perder plata. Entonces, por eso siempre lo vamos a ver el punto de quiebre como el punto en el que el van se hace cero.
Y finalmente los árboles de decisión, que son un poco más distintos a los otros tres que vimos. Este permite analizar proyectos que tienen decisiones secuenciales bajo incertidumbre. Entonces, acá vamos a ver decisiones con incertidumbre y otras que son deterministas. Entonces, en algunas van a ser se hace o no, que ahí sería determinista, y con incertidumbre, cuando te dicen si haces esto, tienes una probabilidad tanto de éxito y una de fracaso, y así. Y estos se resuelven como de adelante hacia atrás. Pero con el problema que vamos a ver, más el del profe, va a quedar claro. Ya. Entonces, partamos con los ejercicios. Ya. Ay, ¿Va a subir el PowerPoint no. después? Sí, obvio. Sí, lo subo todo. Ya. Igual el del profe está súper completo, pero en verdad es como muy cortas las descripciones, entonces creo que se aprende más como con el problema, porque igual tienen como sus detalles. Ya, entonces para partir. Ya, pregunta uno. El gran Vito Corleone planeó poner en marcha un nuevo proyecto para salir de la mafia italiana, el cual se va a tratar de instalar nuevos centros comerciales en todo Estados Unidos. Para realizar la construcción, él desea evaluar los escenarios entregados por la consultora más renombrada del país, por lo que te pide ayuda para ver cuál es el plan esperado del proyecto y la desviación estándar de este. Para realizar tus cálculos, asume una tasa del 20% anual, después lo tuve que cambiar, 20% anual y que los flujos son todos independientes. Ya. Entonces, aquí nos dan tres escenarios. Lo vamos a ver mejor con el PPT. Un momentito con el PPT para que veamos las fórmulas. Ya, el plan esperado lo tenemos que ir calculando como el ponderado por año y lo traemos a valor presente. Y el ponderado de año es cada uno de los flujos por la probabilidad que tiene de ocurrencia ese escenario. Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos, en este término pondríamos el flujo de caja optimista en el año cero y acá pondríamos la probabilidad que tiene este flujo de caja. Entonces, vamos a ver primero el Excel. Ahí. No sé si escuchan ahí eso de fondo. Ya, entonces, acá tenemos los tres escenarios. Ya, el pesimista siempre se asocia como con los flujos menores. El esperado, que es como un poco mejor, y el optimista obviamente que es el que tiene los mayores flujos. Ya, y la probabilidad, como es esperado, la probabilidad mayor siempre la va a tener esta. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo esperado año a año? Ya, ¿qué me podría, no sé, como dijimos que había que hacerlo multiplicando la probabilidad con el flujo, ¿cierto? Y Excel tiene una función muy útil para hacer esto, que es suma producto. Entonces, la suma producto te va multiplicando el primer término de la primera matriz que tú le indicas con el primer término de la segunda matriz que indicas. Entonces, es mucho más fácil hacerlo así que calcularlo como lo calculé de la otra forma antes de hacer el auto. Ya, y eso es lo mismo que ir multiplicándolo así, ¿cierto? Sería 0,3 por el flujo más 0,4 por el otro flujo y más 0,3 por el otro flujo. Y ahí, para que veamos que con esta fórmula de suma producto da lo mismo que con la forma como tradicional. Entonces lo voy a dejar con esto. Entonces, acá sería la suma producto, como estamos ya en el año 1, tengo que poner las probabilidades del año 1 y los flujos esperados. En el año 2 sería la probabilidad del año 2 con los flujos esperados en este año 2. Y finalmente, para el año 3 sería la suma producto de la probabilidad con el flujo.
¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo lo traemos a valor presente? Ya, yo lo hago siempre de las dos formas, pero como estamos en el AUX, para que sea un poco más rápido, lo voy a hacer con la fórmula tradicional. Entonces, la tasa es del 20% y le pongo los tres flujos que tengo que traer a valor presente. Y a esto le tengo que sumar, en este caso, la inversión inicial, porque la tengo negativa en arriba, ¿cierto? Entonces, el van esperado del proyecto es 591.840 millones, creo que le había puesto a las cifras. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. En la columna de valor presente Mm. no ponéis nada, o sea, con Ay, esa lo que columna de valor pasa, presente. sí, mira, lo que pasa es que yo lo hago así, en verdad, siempre, pero lo voy a hacer de las dos formas. Ah, ¿Cachai? era para como un cálculo auxiliar. Sí, Sí. sí, Ya, perfecto. ¿cachai? Gracias. Mira, ay, es que me equivoqué. Sí. Pero cuando lo suba la pauta, lo voy a subir de las dos formas. ¿No? Ya, muchas gracias. No es temerioso, pero es que en verdad a mí siempre me gusta como hacerlo a la antigua, pero es como la comida de cada uno. Sí, obvio. Muchas gracias. Ya. Pero cuando haga la pauta lo voy a... Sí, es que se me olvidó fijar. Ya, esas son las cosas que siempre confunden como en Excel, como que no se acuerda como de fijar las celdas y ahí muere. Ya, pero después lo voy a arreglar y lo subo con las dos formas. Ya, entonces, antes de ver esto, la desviación estándar, tenemos que ver esta fórmula. Ya, la desviación es bien fea, encuentro yo, porque es media fome. Ya. Entonces, acá me dicen que para acá tengo que calcular una desviación para cada periodo. Entonces, la desviación para cada periodo va a ser la suma de las posibilidades que tengo, que en este caso son tres, porque tenemos la pesimista, optimista y la esperada. Y acá a cada uno de los flujos que yo tengo le voy a ir restando el promedio, ¿cierto? Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad que tiene cada uno de los escenarios. Entonces, y este es el que calculamos recién. El de cada año, este ya lo tenemos. Después, para calcular la desviación total, tenemos que calcular la raíz de cada uno de estos periodos, cada uno de estos desviaciones, las elevo al cuadrado por periodo y lo voy dividiendo y como para traer, ahí al dividirlo siempre es 1 más R por 2T. Eso es como, pero esta fórmula es muy fea, encuentro yo. Ya. Pero por suerte hay que hacerla en Excel porque a mano es odioso. Ya, entonces, primero, ya no, ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta fórmula, ¿cierto? La de acá. Ay, a ver, alguien habla en el chat. Ay, es que el chat nunca lo puedo como apretar. Ahí, sí. La fórmula de la desviación, la T es una J. Ay, ¿qué hice? La T es una J, claro, sí, sí, exacto. Ya, entonces, la primera parte que vamos a hacer es esta fórmula, para que estén como atentos, no se pierdan con esto, pero encuentro que no es difícil porque es como más matraca. Entonces, tenemos que ir haciendo esto. Esta fórmula vamos a hacer primero, y acá, entonces en el año cero, ¿qué tengo que hacer? Tengo esta probabilidad por este flujo más esta probabilidad por este flujo. Ay, no, ya. Eso ya lo, ay, lo siento. Ya, eso ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? El flujo esperado ya lo tenemos. Entonces ahora tenemos que ir usando solamente la probabilidad por la diferencia, ¿cierto? Entonces pongo el flujo normal y le resto
el flujo esperado. Y acá lo fijo para que sea más fácil después, un poco más rápido a lo largo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La probabilidad de que ocurra esto y la diferencia que va a tener, que al final eso es como la desviación que calculamos siempre, que es como la diferencia entre lo real con el promedio, o el esperado en este caso. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, ya, y me da 3 millones. Y para calcular las otras, lo único que hago es, ay, me pasa. Lo único que hago es propagarlas hacia abajo. Ya. Y si revisamos, ahí me está haciendo bien la fórmula porque lo fijé antes. Entonces, para obtener el esperado, voy restando el flujo, de este caso con el esperado y lo multiplico por la probabilidad, el otro lo elevo al cuadrado. Y en el último caso, lo mismo, ¿cierto? Y ahí está tomando bien como las fórmulas. Eso es súper importante, porque algunos en la P3 se confundieron con eso, como que no, como que lo sabían hacer, pero en Excel no se dieron cuenta de que estaban tomando mal las cosas. Así que tengan ojo con esto, porque Excel es muy rápido, pero es engañoso. Ya, entonces, acá, en el año 1, ¿qué tendré que ir haciendo? A la probabilidad la multiplico por el flujo menos el esperado, que en este caso es de 14, y esto lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y ahí lo fijé al tiro para después no tener que darme la lata de hacerlo todo. Entonces, acá sería la probabilidad por, ahí a ver, hola, para que no digas que... Bueno, no, es que está mi gato en la pieza, entonces pensamos que quería salir, pero está muy feliz aquí acostadito. Ya, me lo siento. Entonces, la probabilidad por el flujo menos el otro, el promedio, ¿cierto? Y esto lo elevamos al cuadrado. Ya, y la propago. Y en el año 3, lo mismo. Yo encuentro que es como bien mecánico esto. Entonces, en el año, ya, el flujo le voy restando este, de 16. Y este es el que tengo que fijar. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, aquí, ya lo voy a revisar. Ya. Entonces, Oye, ¿sí? ¿por qué tienen al medio cero algunos? Uy, a ver, espera. Ah, ya. No está bien. Es que mira, ahí es menos 500, ¿cachai? Y menos te da más. ¿Cachai? Entonces ahí le estás restando menos 500 más 500. Porque acá Ya, el flujo esperado coincide justo con el flujo que tú tienes en el periodo. sí. ¿Cachai? Y es lo mismo que pasa en este, en el del año 2. Mm, ¿Sí? Ya. Entonces, como vemos en esta fórmula, tenemos que calcular la suma de esto primero adentro. ¿Cachai? Nosotros ya hicimos esta parte, se le va al cuadrado y multiplicarlo por el PJ. Entonces, lo que hacemos primero es, ya a mí me gusta hacer como las cosas bien ordenaditas, porque si lo hago todo de una, siento que me voy a equivocar. Ya, entonces ahí lo sumo y lo propago para acá. Ya, ahí está la suma de todos y le saco la raíz a ese monto para calcular como la desviación en el periodo. Ya, entonces, y esto lo propago. Después,
tengo que... Ay, espérenme un minutito, que justo mi gato quiere salir. Ya. Ya, lo siento. Ya, entonces, ya hicimos como la primera fórmula, ¿cierto? Que es esto. Y después, la de acá abajo, lo primero que nos dicen es eleva al cuadrado cada uno de los que calculaste antes y después divídelo por 1 más r elevado a 2 por el periodo. Entonces, lo que hago aquí es calcular el cuadrado de la desviación. Después, esto lo voy dividiendo por 1 más r elevado a 2, 3, ¿cierto? Entonces acá es 1 más. Ya, el 20% que está acá, que lo voy a fijar al tiro, para siempre irlas como propagando. Y acá lo elevo a 2 por 0. Ya, y acá le pongo paréntesis porque a veces se taima, no sé. A veces no sé cómo lo toma bien. Entonces, ya la voy a propagar primero y después le voy a ir cambiando el año. Ya acá sería 2 por 1, ¿cierto? Después acá es 2 por 2, porque estamos en el segundo año, y en el último es 2 por 3. Ya. Entonces, ahora el total es la suma de estos 4 valores. Ay, no. Esto es igual a la suma de estos 4 valores, ¿cierto? Y aquí, aquí. Ya, entonces ahí tenemos que el total son... Hay algo... Esperen un poquitito, que hay algo que... Ay, ya no, acá me equivoqué. Ya, esto está bien. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que acá, en la segunda pauta que me hago antes, me había confundido, porque esto lo toma como elevarlo a 2 y después multiplicarlo por 3, creo. Entonces había que ponerle los dos paréntesis. Entonces, a esto le saco la desviación estándar final, que sería la raíz del total. Y ahí estaría. Y esto mide la variabilidad del rendimiento que tiene nuestro proyecto, o sea, su riesgo. Y obviamente son menos riesgosos los proyectos con una menor dispersión o una menor desviación estándar. En este caso igual es grande la desviación estándar. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda de esta pregunta. ¿Cómo, podrías repetir la conclusión? Ah, ya. Sigo bien. Igual se los voy a comentar, yo creo. Ya dice, mide la variabilidad del rendimiento de nuestro proyecto, es decir, su riesgo. Son menos riesgosos los proyectos con una menor dispersión o una menor desviación estándar. Igual en este caso es grande. Ya miren, la reunión va a terminar en 10 minutos, así que nos vamos a meter en el mismo link que les subí, ¿ya? Voy a empezar con la P2 entonces. Dice,
Usted maneja una empresa que puede invertir en un nuevo proyecto para ampliarse o no hacerlo. Si no invierte, las ganancias obtenidas en otras inversiones serán de 500. Si invierte, hay un 70% de probabilidad de ganar 800 y un 30% de ganar 300. Tras ello, si gana 800, tendrá la posibilidad de retirarse o bien de invertir nuevamente, en cuyo caso hay una probabilidad de 50% de concluir con 1100 o con 100. Entonces, ¿qué identificamos acá? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Que puede invertir o no hacerlo, ¿cierto? Y ahí ya tenemos una decisión. Entonces me gustaría que piensen ustedes qué tipo de decisión es la que me están diciendo en cada parte. O sea, si es estocástica o con probabilidad. Entonces, después, si se las ganas, si no invierte las ganas, ya, si no invierte va a obtener 500. Después, si invierte, hay una probabilidad del 70% de ganar 800 y de un 30% de ganar 300. Después, si ganas 800, tendrás la probabilidad de retirarte o bien de invertir nuevamente, en cuyo caso hay una probabilidad del 50%, y ahí no están otras probabilidades, ¿cierto? En el caso de ganar los 800 y continuar, tienes esta probabilidad final. Ya, entonces, para esto lo vamos a hacer en el PPT. Ya. Para realizar el árbol de decisiones hay que considerar que el cuadradito representa un nodo de decisión y el círculo es un nodo de azar. Y en el nodo de decisión siempre se elige la mejor opción, porque vamos a comparar solamente las dos alternativas. Entonces vamos a decir, este tiene menor van, este tiene mayor, y nos quedamos con el mayor. Obviamente. Y en el segundo caso, el nodo de incertidumbre, tenemos que hacer una proporción entre las opciones con las probabilidades que tiene cada una para sacar como un ponderado. Ya. Entonces, me gustaría que me digan qué opción vendría primero. ¿Una de incertidumbre o una de decisión? Sí, eso. Ay, no. Ya. No sé si alguien me quisiera dar su opinión. A ver, aquí hay alguien que habla en el chat. Había un Decisión. círculo. No. La primera sería una decisión. Entonces, después, ¿por qué es decisión? Porque si tú puedes elegir invertir o no. Y eso solamente es decir sí o no, no tiene ninguna probabilidad asociada a esa opción. Entonces, después, en el caso de, abajo lo vamos a tomar como invertir. Ya. Si invierte, ¿qué vendría? Dice que si invierte, tiene una posibilidad del 70% de ganar 800 o del 30% de ganar 300. Entonces, eso lo asociamos con... El otro, una decisión. ¿Cómo Muy era? bien. Incertidumbre. Sí, Por ejemplo. incertidumbre. Entonces, después de la incertidumbre, tenemos que dice que si... espera, ya, dice que si invierte... Ya. Si gana 800, puede retirarse o invertir nuevamente. Ya, por ejemplo, acá podemos asumir que el 800 es arriba o abajo, da lo mismo. Y el retirarse o invertir nuevamente sería cuadrado, porque es lo mismo que tomas la decisión como no tiene incertidumbre asociada, ni probabilidad. Y en este caso, después nos dicen que puedes, que después tenemos otra de incertidumbre, porque si invierte nuevamente puede tener un 50% de ganar 1100 o un 50% de ganar 100. Ya, entonces, para verlo con más detalle, lo hice así ordenadito. Entonces, acá está lo de invertir o no invertir, después vendría lo de invertir o no invertir nuevamente, y después de retirarse o no retirarse. Entonces, en más detalle, así. Ya, entonces lo vamos a ir leyendo como detalladamente. Ya. Me dicen que si no invierte gana 500, por eso acá van estos 500. Después, al invertir, hay un 0,7% de probabilidad de
ganar 800. Joder. A ver. Ya, sí, hay un 70% de probabilidad de ganar 800 y un 30% de ganar 300. Y después me dicen que puede invertir nuevamente, que sería esta parte de acá, que sería 0,5 de ganar 1100 y 0,5 de ganar 100. Entonces, ¿van bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, después, acá, como dije anteriormente, la decisión depende solamente de la ganancia. Entonces, para tomar esta decisión, primero tenemos que ver cuánto gana en uno. Entonces, en uno, con más probabilidad tenemos que hacer el ponderado. Entonces, en uno hacemos 0,5 por la probabilidad de que le vaya bien y 0,5 por que gane 100. Y eso nos da 600. Entonces, en el nodo 1 es 600. Después de eso, vemos que aquí es 600 y aquí sería 800, ¿cierto? En el 1 es 600 y en este es 800. Entonces va a escoger los 800. Y después, el 2, entonces sería 800, porque vamos a comparar, elegir el máximo entre estos dos. Y finalmente, para el 3, tenemos que hacer un ponderado igual, entre este valor que tenemos en 2 y el de 300. Y ahí dijimos que en 2 era 800, ¿cierto? Aquí está, más formalmente, el máximo de 600 y 800. Y aquí tenemos que es... el nodo 3 va a ser 0,7 por la probabilidad de los 800 más 0,3 por la probabilidad de 300. Y eso me da 650. ¿Ven? Entonces acá tenemos que es 0,7 por los 800 más 0,3 por 300, y eso da los 650. Y al final queda así. ¿Ven? Esos son los cálculos que hicimos. Y con este color naranjito les dejé como lo que tiene que decidir. Porque como acá sabemos que al no invertir gana 500, entonces tiene que sí o sí invertir para ganar como mucho, va a ganar mucho más que en el otro caso. Y después acá, en vez, para ganar los 800, tiene que no invertir de nuevo. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí esta parte y después vamos a volver a la rueda. ¿Ya? O sea, nos tomamos como un minuto de descanso, ¿no? Así que la voy a cerrar.